esta es una sesión y ustedes se han registrado y no son a planners, sobre todo de P6, quiere decir que la sesión no es para ustedes, porque no va a ser relevante para ustedes. I don't know if anyone's paying attention. But, People often don't to me, Dan. It's not unusual. Buenas tardes. Solo para aclarar, esta sesión es un taller sobre primavera para planners. Si alguno de ustedes no es planner y no tiene licencia de primavera, probablemente esta sesión no les sea útil. Quisiéramos tratar de mantenerla dentro de lo que habíamos previsto. Entonces, primero darles la bienvenida, gracias por estar acá. El objetivo de este taller es hacer una revisión de algunos de los problemas o dificultades que tuvimos a la hora de hacer los trabajos de actualización mensual, la revisión de cronogramas de contratista y principalmente la actualización de los cronogramas de proyecto. Dan va a liderar esta sesión, siendo que él es el que ha trabajado directamente con ustedes. Yep, I am. Yes, obviously Entonces, I know most of the people on the call, and we have our. Sí, con las personas de la llamada tenemos reuniones semanales y también tenemos talleres con los contratistas. Pero creo que el punto de esta sesión es que ustedes ahora se estén adueñando de las actualizaciones del cronograma mensual. Voy a repasar algunas cosas que ya he preparado, cosas que ya sé que debemos mejorar con respecto a la actualización anterior. Y después de eso, básicamente va a ser un foro para que ustedes hagan preguntas, cosas con las que necesitan ayuda, con las que tal vez no entiendan del todo o que consideren que debamos hacer mejor para la siguiente actualización, para la próxima semana. He preparado, voy a compartir mi pantalla rápidamente. Y disculpen por el ruido de fondo, estoy en la oficina. Okay, just a second. So the first thing I noticed. Entonces, lo primero que sé es algo bastante básico. Me avisan si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se puede ver. ¿Pueden ver P6? Sí, sí se ve P6. Entonces, lo primero que sé es que es importante que mantengamos, y no lo hicimos exactamente correcto el mes pasado, pero sabemos que tenemos diferentes folders acá en P6 y que hemos utilizado para contener diferentes partes del programa, pero nuestra actualización actual es de la información más actual. Y esos proyectos siempre van a contener los números del proyecto maestro, del 1 al 15. Entonces, eso siempre va a ser la actualización más actual. Nosotros no necesariamente hicimos esto correctamente el último mes, algunos sí, otros no, pero lo primero que siempre debemos hacer, el primer paso, es que este proyecto siempre debe ser la actualización actual. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el proyecto y de ahí tenemos que copiarlo y pegarlo acá. Y después lo voy a borrar, no se preocupen. Entonces lo vamos a poner aquí. Obviamente P6 lo va a tomar. Still pending here. Muy bien, todavía está pendiente aquí.
Entonces de ahí lo vamos a pasar acá abajo. Just P6 sometimes. So, into previous update. Y acá tenemos actualizaciones previas. Sorry, just a bit slow here. Oh yeah, it's here. No, at the top. So, Ok, ya está aquí, justo arriba. Y la vamos a renombrar con la actualización 04. Muy bien, tenemos acá la secuencia ya. Y luego vamos a llamar, o lo vamos a renombrar como Julio, porque ese es el último, la última actualización. Y el siguiente paso antes de actualizar sería asignar las líneas base correctas. Entonces abrimos mantener las líneas base. Ahí tendremos la línea base actual. Muy bien, el control de cambios que quieran realizar. Y de ahí tenemos las distintas actualizaciones del mes. Entonces, la línea base es lo que vamos a utilizar para poder comparar nuestros indicadores con lo que es el valor planificado y compararlo con esto, pero vamos a tomar lo que se puede. Otra cosa que también podemos hacer es agregar las actualizaciones del mes anterior para poder ver cuál es la tendencia del proyecto. Podemos ver esa data y podemos ver si tenemos un negativo contra la línea base, quiere decir que estaríamos un poco tarde, pero si tenemos un positivo en el mes, quiere decir que el contratista se estaría recuperando. Si el SPI del mes a mes es negativo, significa que estamos retrasados y estamos empeorando. Es decir, vamos a poder ver tendencias como estas. No lo voy a hacer, pero ustedes pueden guardar una copia del proyecto que actualmente es en la línea base. Y de ahí voy a traerlo de junio para poder cambiar los nombres. Y de ahí van a asignar sus líneas bases. Esa es la línea base. De ahí pueden tener una secundaria, ¿no? Esa es la primaria. Y luego pueden ver las tendencias mes a mes sobre cómo se está desempeñando su proyecto. Entonces sería el primer consejo. Poner como segunda línea base el monograma de junio, del mes anterior, se vuelve muy útil a la hora de actualizar, porque si ponemos como segunda barra la segunda línea base, nos va a mostrar lo que habíamos dicho que iba a ocurrir este mes. Y con eso podemos usarlo de referencia para ver cómo está yendo nuestra actualización. Thanks, Dan. Okay. So that would be that's the first thing we need Muy bien, entonces eso sería lo primero que tendríamos que ver para asegurarnos de que tengamos los números en las fechas correctas, que es algo que no siempre se hizo el mes anterior. El motivo por el cual hacemos esto es porque todos estos proyectos tienen la línea base correcta, y si ustedes crean una copia para el nuevo mes, entonces van a crear una nueva copia para julio y ya no tendríamos ninguna línea base guardada. Entonces tendríamos que sacar más copias de la línea base y luego volverlas a juntar es bastante problemático. Así que diríamos que esta es la mejor manera de manejarlo, porque yo quiero un archivo maestro para la actualización y luego copiar los anteriores en las actualizaciones anteriores para comprobar lo que hicimos en los meses previos. ¿Okay? Buenas tardes, una consulta. Jason de paquete 3. Daniel, una consulta. Cuando asignamos la línea base de junio para ver nuestra progresión,
este cronograma de junio lo podemos copiar a nuestra zona training y de ahí ya lo jalamos para asignarlo como línea base, porque a la hora de asignarlo lo va a absorber y ya se pierde ese archivo. Yeah, so what you would do is before you Lo que harían es antes. Ok, es paquete 3. Lo pueden hacer de esa forma, copiarlo, pero antes de que lo actualicen, antes de que hagan una actualización, ustedes, en lugar de convertir este proyecto, pueden guardar una copia de este proyecto como una nueva línea base, que es la opción de arriba que copia este archivo y la línea base. Entonces, eso les ayuda para hacer el plegado. Pero es una alternativa, pero ustedes tienen que hacer eso antes de hacer cualquier actualización, porque si no, estarían midiéndose con alguien que potencialmente sería diferente. Pero tienes razón, se puede hacer de esa forma también, si desean. Sí, sí, se hace más fácil. Hacen la copia. Entonces, Primavera copia el cronograma y lo pone como línea base, hace las dos cosas a la vez. Y ya queda la versión de junio como línea base. Y ahí se puede referenciar. Entonces, no hay que copiar el cronograma para después convertirlo en línea base. Primavera hace las dos cosas a la vez a través de esa función. Pero como bien dice Dan, tiene que hacerse antes de actualizar. Porque si no, vamos a hacer una copia de un cronograma parcialmente actualizado que ya no es útil. Okay. Is there any more questions on that? Ok, ¿alguna otra pregunta más sobre esto? No, we can carry on. Si no, para continuar. So another issue that I noticed. Muy bien, otro problema que yo conozco es que en algunos de los proyectos, no ocurre en todos los proyectos, pero es en el caso de algunos que tenemos, primero que nada, estamos cambiando a las fechas de cosas que han ocurrido anteriormente. Entonces, nosotros ponemos algo de un mes y luego ha pasado días y hemos regresado y han cambiado las fechas o los días o el progreso, y es algo que no deberíamos estar haciendo. Es decir, si cometemos error en un mes, deberíamos poder corregirlo en la fecha del ese mes. No deberíamos estar regresando y cambiar las fechas que ocurrieron anteriormente. Y una forma de evitar todo esto es simplemente cuando crean su archivo y ponen su actualización, aplican un filtro. No sé si tenemos uno de estos en el global, pero lo voy a crear de todas formas. Esencialmente, nosotros estamos filtrando las actividades que ya hemos completado en nuestro cronograma. Entonces, creamos un nuevo filtro. Acá lo voy a poner como no completado, que filtra a nuestras actividades cuando no se han completado. Y esto va a... Y esto es para que ustedes no estén cometiendo errores o cambiando cosas que no deben cambiarse. Ustedes van a estar filtrando esas actividades de su pantalla y así ustedes pueden enfocarse en las actividades que están en progreso que deberían estar actualizando. Algunos lo encuentran bastante útil, sobre todo porque cuando tienen muchas actividades en su programa, puede ser un poco confuso estar yendo y viniendo entre estas. Entonces, para quitar las cosas que no necesitan ver cuando lo tienen, puede ser bastante útil. Simplemente hay que enfocarse en lo que ustedes tienen que estar haciendo. El segundo punto que yo vi es que las personas han pensado en cosas en el futuro o han actualizado cosas en el futuro o han actualizado cosas que no han ocurrido con porcentajes que no sean correctos o que no correspondan a lo que está informando el contratista o corresponden a lo que está ocurriendo in situ
el progreso real. Entonces, otro truco acá. Entonces, en caso de las personas no sepan qué se debe hacer, podemos utilizar esa barra de progreso. Está en la parte superior del menú. Se enciende. Parece como un reflector y ustedes lo pueden mover para los periodos actualizados. En este caso estamos utilizando un mes. Y ese sería como el periodo de tiempo en que estamos actualizando. Y resaltan las actividades que deberían estar en el proceso durante este periodo. Y en este caso podemos ver cuáles son las actividades, la estructura. Podemos ver algunos preliminares del contratista, de diseño, procura. Entonces esto nos ayuda a enfocarnos en las cosas que deberíamos estar viendo. Una cosa que sí voy a decir es que esto no es todo lo que debería estar haciendo, porque en muchos casos el contratista a veces hacen las cosas fuera de la secuencia o cambian la secuencia cada mes. No es lo que deberían hacer, pero a veces lo hacen, ¿no? Cada cierto tiempo. Así que simplemente estén viendo las actividades que a veces no están debajo de su reflector, ¿no? Pero que sí se están viniendo en caso de que el contratista haya iniciado esa actividad o esa secuencia para poder, así nosotros poder capturar el avance que se tiene. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Hola, ¿hay manera de cambiar el color amarillo por no sé, otro? No idea. Maybe. La verdad no lo sé. Tal vez Rodrigo, ¿sabes? ¿Cómo cambiar el color del spotlight? Lo que sí podemos hacer es, entiendo que está confundiendo porque tenemos dentro de la organización tenemos títulos en amarillo. Sí. Ya, podemos cambiar los títulos. So in grouping, sorting and grouping, we can change the color on the yellow WBS, which is the third level. Ahí, en sorting y grouping se puede cambiar los colores. Sí, podemos cambiar los colores. Sí, sería más fácil cambiar el color de los títulos. Sí, porque no sé si se puede cambiar el color del spotlight. Honestamente, nunca he tratado de cambiarlo. Me imagino que se puede, tendríamos que investigar cómo se hace. Yeah. It's one for Google, I think. Creo que habría que googlearlo. Pero así como está mostrando Dan, uno puede cambiar los colores, puede cambiar el tamaño de los títulos, puede cambiar el tipo de letra para los diferentes niveles. ¿En qué icono has presionado para que salga esa pantalla de Group and Sort? In the middle of group and sort. Donde dice Okay. Group y Sort. Okay. Pones Group y ahí pones WS. Ahí sale. Y ahí ustedes se pueden ordenar el programa con varias cosas. Pero en esta etapa no creo que necesitamos estar hablando de esas cosas. Agrupar para mostrar la información, las actividades a través de un montón de opciones. Como bien dice Dan, nosotros trabajamos 95 o más por ciento con el WBS, porque todo lo hemos estructurado según el WBS, pero igual Primavera te da un montón de opciones. Entonces, like these things are used if you want to review specific things. Claro, esto se utiliza si se quieren revisar cosas específicas. Entonces, si ustedes quieren ver el valor ganado, el costo, cada fase por costo, recursos, o quieren revisar los recursos y cosas así,
Se puede hacer, pero hay diferentes formas de hacerlo. So yeah, as Rodrigo said, Y sí se puede hacer, como dijo Rodrigo. keep with the WBS. La mayoría de las veces mantenemos el WBS. Okay. So what was next on my list? Just bear with me. There was Un segundito, por favor. no other comments about that question. ¿No hay otros comentarios? Sí, tengo una consulta en específico sobre la P6. Se ingresan los costos de las actividades en la línea base, ¿correcto? Pero cuando uno va presentando el cronograma actualizado mensual, ¿la P6 también tiene que actualizarse los costos o es que queda en forma primigenia Yeah, los costos presentados en la línea base? as in update the budget. ¿Te refieres como un presupuesto actualizado? Es decir, como si quieres Así es, presentar un presupuesto sí, diferente. así es, si se actualiza la P6 en lo que referente a plazos, ¿también se actualiza en los costos? En la P6, porque en la P6 va Do you want todo. me to answer this? Yeah. Yeah. Yeah, so La you forma- can do that. Sí se puede hacer. Your cost is assigned through Tu resources. costo se asigna a los recursos. Así es como estamos asignando los costos. You will have a budget in your Entonces tendrías un presupuesto en tu línea base y tienes, por ejemplo, una actividad. if you want to update Si tú quieres actualizar esto en tu pronóstico, the por design, decir, fixed price, el precio fijo del diseñador en tu paquete, you know, you had a budget of 3.2 o teníamos un presupuesto de 3.2 millones, then you pero fue por 3.5, entonces tienes que actualizar el presupuesto en unidades. Y lo que haces es poner las unidades reales. I'm going to come on to this, but in terms of Entonces, yo voy a llegar a ese punto, pero con respecto a we use physical percent complete. nuestra actualización de reportes, utilizamos lo que es porcentaje físico. Entonces, tenemos el porcentaje completado de esa actividad, lo cual va a generar un costo del valor ganado. Y así es como vemos, utilizamos los proyectos para poder calcularlo. No estoy convencido con la respuesta. Nuevamente voy a anotar mi comentario. No, te explico. What do you mean? What's Yeah, the issue? just a second. Para el programa, la forma en que nosotros estamos usando Primavera es cargamos el presupuesto aprobado en el cronograma de línea base y el cronograma que actualizamos. Y este presupuesto no se modifica, salvo que el presupuesto del proyecto haya sido modificado vía control de cambios. ¿Esto qué significa? Que nosotros no vamos a ir incluyendo modificaciones de costos dentro del presupuesto de los cronogramas, ni de línea base ni actualizado, salvo lo que he explicado. Lo que estamos haciendo es usando el cronograma para calcular valor ganado, no para calcular el costo del proyecto. Y valor ganado usa el presupuesto, no usa la proyección de costo o cuánto se ha gastado, usa el presupuesto. Entonces, vamos a mantener el presupuesto aprobado en el cronograma aceptado. Y a las diferentes actividades, como Dan estaba mostrando y va a explicar más, vamos a asignarle un porcentaje de avance que representa cuánto trabajo se ha realizado. Entonces, vía la metodología de valor ganado, este porcentaje se multiplica contra el presupuesto y nos da un valor ganado, valga la redundancia, que se suma para todas las actividades y nos dice cuánto hemos avanzado en el proyecto. No sé si eso explica un poco más. Antes de pasar. O sea, Primavera te permite hacer un montón de cosas más, poner costos proyectados, cuánto se ha gastado a la fecha y un número de otras funciones que no las estamos usando en el programa. Bueno, entonces lo que entendí es que como línea base, que es lo que recién van a presentar mis contratistas el día de mañana,
van a presentar la línea base donde está insertado los costos, ¿ya? Y entonces en los cronogramas actualizados no se va a modificar nada de costos, más sí los plazos. Eso es lo que entendí. ¿Está bien? Vamos a modificar los plazos, eso es Yeah, correcto. what Vamos you're a- going to do is you have Lo an que van a hacer es ustedes tienen una actividad con un presupuesto y luego van a poner un porcentaje físico completado de esa actividad. Y ese porcentaje va a calcular un costo del valor ganado, lo cual representa el porcentaje de ese presupuesto sobre el trabajo que ustedes han realizado. Entonces no van a poner un costo real. Ustedes van a decir, ok, si esta actividad está completada al 100%, al 50%, al 25%, cual sea el porcentaje que sea acordado como avance con el contratista. Y ustedes lo van a poner en lo que es el porcentaje físico completado. Y cual sea ese porcentaje, esto va a generar lo que es un costo de valor ganado. Entonces, el costo del valor ganado es un poquito diferente al costo real, porque el costo real es determinado por los términos de pago en muchos de los casos. Entonces, en muchos de nuestros contratos tenemos términos de pago que el contratista no se le va a pagar hasta que no haya completado 100% de la actividad. Pero con respecto al programa y el contratista ha completado, no sé, 70% de movimiento de tierras, entonces él puede reclamar 70% de ese avance siempre y cuando pueda probar las cantidades que han sido ejecutadas. Pero puede que no se le pague de eso, dependiendo de cuáles son los términos de pago dentro del contrato. Puede que no se le pague por la actividad hasta que no haya ejecutado 100%. Pero si él tiene ese 60%, entonces podríamos tener 60% de ese valor. Y por eso es que no estamos utilizando lo que es el costo real, sino lo que es el valor ganado. Pero muy buena pregunta, gracias. Pero ahorita lo que nos interesa a nosotros son los porcentajes para poder actualizar el cronograma. Otra cosa que debemos saber y que no siempre hacemos es tomar una actividad. Y este es un ejemplo. Entonces, si hemos iniciado una actividad, entonces tenemos que hacerle clic a iniciado. Y es una actualización de julio y ahí podríamos mover la actividad hacia la fecha donde realmente inició. Pero no podemos cambiar las fechas o poner limitaciones o límites mientras esa actividad esté en progreso, porque si no va a tener problemas en tus comparaciones con tu línea base con respecto a la duración, etcétera. Así que antes de hacer nada, nos tenemos que marcar la actividad como que ya está iniciado y podemos utilizar la fecha de inicio como el 21 de julio. Digamos que tenemos una actividad de 120 días y lo siguiente que tenemos que hacer es que tenemos que calcular la fecha remanente y eso es algo que no estamos haciendo. No he escuchado en ningún caso de que estemos pronosticando o proyectando esta fecha, porque si tienes el 100% completado, no va a actualizar las fechas que te quedan. Entonces, si tú completas, no sé, 9 días de actividad, entonces tendrías que tomarte 9 días libres si es que quieres tomar a tiempo. Pero si es una actividad que dura más tiempo, vas a tener que ajustar lo que falta. Y ese es, hay que jugar un poco con los cálculos, porque eso se actualiza todos los días. Ustedes van a tener que estar jugando un poquito con esto, pero yo creo que ustedes pueden utilizar fechas esperadas de finalización. Tal vez Rodrigo pueda hablar un poco más de eso, pero tenemos que también ver cuáles son los días que quedan, porque si no, el cronograma no va a estar mostrando el impacto correcto del avance de las obras.
Entonces tomamos una actividad, let's say digamos, now 75%. estamos a 75%, pero esperamos que eso se termine el día 9 de agosto. Entonces tenemos que reducir nuestras fechas a las que quedan, porque si no, esto va a parecerse hasta agosto. Y eso solo es un ejemplo. Solamente un avance mínimo, pero esperamos que esto vaya a demorar más, cosas así. Y tenemos que hacerlo con ambos para asegurarnos de que tengamos los resultados correctos. And then once we've done our progress, we've marked our activities. Y una vez que hemos hecho el avance, tenemos que marcar la actividad, el inicio, el término, cuál fue el caso, y asignar a nuestro avance en los días que quedan. We then schedule the project. Cuando estemos programando el proyecto. This is one thing that I always forget. We need to check everything. Y yo siempre me olvido de esto. Tienes que marcar todo, no solamente construcción. Let's just say this was issued on time. Entonces, para poner que esto fue presentado a tiempo, So design is done. And then if we've passed any, entonces ya ponemos el diseño. Si hemos pasado algún hito, se pone acá. this is another thing that we need to be aware of before. Eso es lo que también tenemos que tener en cuenta antes de hacer antes de programar cualquier cosa. Tenemos que poner las fechas clave del proyecto. I think in this case we've actually done them correctly. Y creo que en este caso lo hemos hecho incorrecto, pero en otros casos las fechas claves del contrato tienen que permanecer. Entonces, si ya se vencieron, si ya se pasaron, entonces cuando se muestre el pronóstico, tenemos las fechas claves planificadas. Y yo sé que tenemos una terminología un poco distinta en cada uno de los contratos, pero estos solamente se actualizan cuando la actividad ha sido completada. Eso es alguna de las cosas que siempre nos olvidamos a poner los hitos arriba. ¿Okay? Entonces, este solo es un ejemplo. No voy a verlo todo ahorita. Vamos a programar el proyecto. So I believe it'll be the 31st of July. Entonces la fecha sería el 1 de julio. Claro, tenemos que poner el 2359. A veces es más fácil escribir directamente la fecha. Sí, voy a poner la hora. Okay. Recuerden que al actualizar tienen que asegurarse que sea hasta las 23:59 del último día del mes. Si su primavera no está configurado para que muestre la hora, en la ventana ahí pueden escribir, al costado del 31 de julio, pueden escribir 23:59. Y la razón es que primavera, por default, pone la actualización al inicio de la jornada, si no se dice a qué hora. Entonces, sería al inicio del 31 de julio y todo el trabajo del 31 de julio aparecería al siguiente mes, en agosto. Pero realmente estaríamos actualizando hasta el final del 30. A la hora que ponemos 23:59 nos aseguramos que todo el 31 pase a la actualización de julio. Si no lo pone, primavera asume que es el siguiente mes porque actualiza el inicio de la jornada. Okay, and then we schedule a project. Pero voy a poner un proyecto.
Entonces el truco es que ustedes van a tener que ajustar los días que todavía faltan. No. Entonces ahí van a tener que... Entonces voy a buscar un ejemplo. Anyway, yeah, it's just an example. You need to be a bit more thorough than this, obviously. But, Este es un ejemplo, pero ustedes van a tener que verlo un poco más en detalle, obviamente. Vamos a regresar y a ver todas las actividades, los avances y asegurarse de que tengamos la cantidad de días pendientes proyectados correctos. Si ha cambiado la secuencia según el programa del contratista, tienen que hacer los cambios necesarios para la secuencia, showing an accurate forecast. para que muestre siempre lo que es un pronóstico correcto del trabajo principal que se está haciendo. Quiero enfatizar lo que Dan acaba de decir ahora. Hacemos la actualización, ponemos las fechas en que actividades empezaron y terminaron, le ponemos porcentaje de avance, que representa cuánto trabajo se ha hecho, ponemos cuál es la duración restante, de ahí actualizamos. Es posible que no salgan en las fechas exactas que esperamos, hay que hacer correcciones, pero lo que quiero enfatizar es no es suficiente con ver lo que ya pasó, necesitamos ver qué es lo que estamos diciendo va a pasar, la parte futura. Si necesitamos modificar duraciones o modificar relaciones lógicas para mostrar la secuencia correcta, eso es lo que tenemos que hacer. No es suficiente solamente poner la parte histórica, sino hay que ver la parte futura. Y si lo que el contratista está indicando nos parece que no se puede lograr, que no es viable, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es informar al contratista que su plan no es realizable, y en el cronograma de proyecto, en el cronograma de ARC, presentar un plan realizable, aun si es que difiere de lo del contratista, poniendo en los comentarios que se ha tomado esa decisión de presentar un plan diferente. La idea es presentar, como bien dice Dan, algo que se pueda ejecutar. De ello entiendo que, por ejemplo, tienes una fecha de cierre de acuerdo a tu contrato, mientras que tú haces una actualización a julio, tu fecha de cierre se movió, porque quizás por ahí estuvo mal enlazado unas actividades. Yeah. Tenemos que retroceder y volver a reformular esos enlaces para que se siga manteniendo la fecha de cierre de acuerdo al contrato. ¿Eso es lo que entendí? No. La fecha que se muestra es la fecha donde se cree que va a terminar, cuándo va a terminar el proyecto. Puede ser pasada la fecha contractual, en otras palabras. El contratista puede decir, por contrato yo tengo que terminar el 30 de octubre del 22, pero según mi avance y según mis pronósticos y todo lo demás, yo creo que voy a terminar el 20 de noviembre. El contratista va a presentar un cronograma donde su fecha planeada final es el 20 de noviembre. Entonces, el equipo de proyecto, ustedes, van a actualizar el cronograma de proyecto, y dentro de la parte de la actualización es preguntarse, según lo que nosotros sabemos, el contratista y el proyecto se puede terminar el 20 de noviembre. Si ustedes creen que sí, se pone el 20 de noviembre. Si ustedes creen que el contratista está siendo demasiado optimista y no toma en consideración un número de temas que pueden afectar y que van a afectar el proyecto, entonces ustedes dirán, no, esto va a tomar un mes más, 20 de diciembre. Entonces, el cronograma de proyecto dirá el 20 de diciembre, el de contratista, noviembre. El de contratista, a la hora que se hace la revisión, probablemente su cronograma será rechazado, y parte del sustento es que lo que ellos están presentando no es realizable. No creemos que van a terminar
en noviembre, sino en diciembre. Se le pedirá que revise su cronograma y presente un plan realista. Y el cronograma del proyecto dirá lo que a consideración del equipo de proyecto y el gerente del proyecto consideran que es la situación real del proyecto. ¿Qué pasa con ese mayor tiempo? Sí, en lo que respecta al costo, discúlpame que meta costo, si se agrega, ¿tiene mayores gastos generales o sigue manteniéndose en su costo de contrato? El presupuesto no se ve alterado. El costo será, según contrato, si es una opción F, es reembolsable. Entonces, al contratista se le pagará según las condiciones del contrato. Y no vamos a entrar en todos los detalles del contrato, porque también hay los costos desestimados y un número de otros temas que van a entrar a talar. Pero el contratista se le pagará según las condiciones del contrato. Si lo que se le termina pagando al contratista está por encima del presupuesto, entonces hay un sobrecosto. Y eso es lo que aparecerá. La idea es tratar de reportar lo más rápido posible qué es lo que creemos va a ocurrir en el proyecto para que se puedan tomar las medidas apropiadas. Si creemos que el contratista, el proyecto se va a demorar, entonces hay que decir, según nuestra evaluación, por estos motivos, estimamos que el proyecto va a terminar 2 meses tarde. Por el lado de costos, se hará una evaluación que tendrá que seguir en línea con esto y dirán, como creemos que el proyecto se va a demorar 2 meses más, estimamos que va a haber un sobrecosto estimado de tanto, le decimos presupuesto, sustentado de alguna manera. De esa manera, la dirección y las partes involucradas podrán decidir y tomar acciones, que podrá ser hacia el contratista u otras. Nuestra función es reportar la situación real, lo más cercano a la realidad, lo más rápido posible. Otra consulta. Por ejemplo, nosotros que estamos verificando realmente la planificación, cuando el contratista recién inicia a ejecutar infraestructuras y su plazo, de ejemplo, tiene 12 meses para que terminen las infraestructuras, nosotros en sus primeros cronogramas actualizados que nos van a pasar, tenemos la potestad de indicarles que redoblen esfuerzos y mantener todavía la fecha de cierre. Es decir, de los 12 meses que tienen ellos de ejecución, yo puedo decir que 4 meses le puedo dar yo de una holgura especial para que ellos, si se atrasan, deben redoblar esfuerzos con doble turno, triple turno, no sé. Pero la cuestión es que no me conviene, como parte administrativa también de costos, no me conviene que sobrepasen la fecha de cierre, sino más bien exigirle que ellos redoblen esfuerzos, porque no requerimos de sobrecostos, no. Es un problema que la Contraloría va a entrar. Pero tengamos, sorry, just a second, pero tengamos en cuenta. Let me jump in on that. So, okay. The contractor can forecast. El contratista puede hacer su pronóstico. Pronóstico de que va a terminar el proyecto un poquito más tarde. No importa cuánto, pero es simplemente una proyección, es un pronóstico. No cambia lo que está escrito en el contrato. Lo único que puede cambiar en la fecha clave del contrato es un evento compensable. Entonces, ellos pueden proyectar su avance en obra si han tenido demoras en la procura o cuál sea el motivo. Ellos pueden decir la forma en que tenemos la tendencia de mi cronograma, voy a terminar más tarde de lo pensado. Ok, está bien. Eso no cambia su obligación. Entonces, obviamente, el contratista va a tratar de implementar su propio plan de mitigación o de recuperación, porque ellos saben que tienen que saben que si no terminan la culminación seccional van a recibir penalidades según el contrato. Entonces es responsabilidad del contratista que se pueda implementar un plan de recuperación para asegurarse de que llegue a las fechas de culminación. Simplemente porque está pronosticando que va a terminar tarde,
porque ha tenido demoras en su cronograma, eso no cambia el hecho de que todavía tenga una obligación contractual de terminar en una fecha en particular. Entonces, obviamente es como se ha mencionado, ¿no? Te pueden compensarlo con turnos dobles y ese tipo de cosas. Está diciendo que es perfectamente y completamente correcto. Hay que tener cuidado sobre dar instrucciones a los contratistas para que mejoren una fecha proyectada, porque según las condiciones del contrato, y es que es una opción F, los costos del contratista son reembolsables, algo que se demuestre según el contrato y caiga como costo desestimado. Entonces, pedirle al contratista que implemente un segundo turno, que haga trabaje fines de semana o tome algunas otras medidas, pueden resultar en un mayor costo que se le tiene que reconocer al contratista por condiciones del contrato. Entonces, antes de dar una instrucción al contratista para que recupere, se tiene que hacer una evaluación para determinar cuál es la situación más ventajosa. Es posible, y es lo que hemos recomendado, que si el contratista presenta un cronograma proyectando un fin tardío, lo primero es solicitarle un plan de recuperación sin impacto en costo. Y trabajar con él para ver cómo se puede tratar de mejorar sin que se incurra en mayores costos. Y sobre esa base después determinar si es que hay que gastar plata para que mejore. Yeah, that's exactly right. Early warning. Sí, es correcto. Las alertas tempranas son la mejor herramienta que ustedes tienen realmente. Nosotros, hemos evaluado tu cronograma, yo sé que estás retrasado, acá te estoy dando una alerta temprano. ¿Cuál es su plan de recuperación? ¿Qué empiezas a hacer? Ahora, tengan cuidado de instruirle, ok, pueden trabajar en turnos dobles, porque el contratista va a tomar eso que ustedes les están exigiendo hacer eso, en lugar de que ellos se tengan que darse cuenta o buscar cómo pueden solucionar eso por su cuenta. Entonces tienen que evitar cualquier tipo de medida de aceleración, porque la aceleración es un término específico en el contrato que es para adelantar la fecha de culminación, algo que no vamos a hacer en ningún caso, hasta donde yo sé. Así que no utilicen el término aceleración, pueden utilizar recuperación o mitigación. Esas palabras sí, porque al final es responsabilidad del contratista cumplir con el contrato. Y supuestamente es un contratista experimentado. Entonces ellos deberían salir o buscar su propia solución. Okay. ¿De acuerdo? I've come to the Bueno, end. está bien, sí. Lo que pasa es que acá siempre en las reuniones el contratista está poniendo como escudo que el contrato es colaborativo y tenemos que darle todas las chances, todas las facilidades, y eso también pues incomoda, ¿no? Sabemos que el contratista es alguien que realmente es experimentado y cubre todas las expectativas, pero sin embargo no estamos viendo eso realmente. El contrato es colaborativo, pero igual el contrato establece las obligaciones de las partes. El contratista ha firmado un contrato comprometiéndose a cumplir con ciertas fechas. Nosotros podemos trabajar con el contratista viendo con ellos en conjunto qué medidas pueden tomar para recuperar plazos, dándoles ideas, apoyándolo. Podemos hacer todo ese tipo de cosas. Esa es la parte colaborativa. La parte colaborativa no es decir, bueno, si estás tarde, no te preocupes, estás tarde y todos estamos contentos. No, igual ellos tienen una obligación de cumplir con una fecha. Yeah, of course. Okay. That was everything I wanted to show on. Y eso era todo lo que yo quería mostrarles en mi presentación. Dan, tenemos una pregunta de Lourdes, la planner del paquete 1. ¿Un plan de mitigación incluye un cronograma que se debe controlar también? ¿O solo sería un cronograma informativo? El plan de mitigación debería tener un cronograma. ¿Don't you agree, Dan?
No, Yeah, you can control sabemos it. You que el can show plan de it. mitigación tiene un cronograma, pero la pregunta es si ese cronograma también debe ser controlado o solo sería un cronograma informativo. You can control it. Se puede controlar si dicen que obviamente no va a ser el cronograma aceptado a menos que el contratista lo bueno está. Creo que lo estamos haciendo incluso en paquete 3. El contratista tiene un plan de mitigación y está mostrando un SPI y también el plan de mitigación. Así porque están tratando de recuperar tiempo, porque tienen ciertas metas, por decirlo así. Entonces, ellos pueden hacerlo. No va a reemplazar a la línea base. Es algo adicional que ustedes van a poder utilizar para poder controlar el proyecto. Pero sí, es posible. No reemplaza la línea base. Pero eso es lo que podemos utilizar para poder analizar el desempeño del contratista. Que su cronograma actualizado, su cronograma mensual, esté en base a su plan de recuperación. Su cronograma actualizado tiene que mostrar este plan de mitigación. Como bien dice Dan, no reemplaza la línea base, pero el cronograma mensual sí lo tiene que mostrar. Ok, Dan, quizás en estos 5 minutos que quedan, sabemos que ya se vienen los informes para junta de cambios de la actualización de la línea base y brevemente si puedes describir a los chicos qué es lo que se muestra en la curva S, porque es lo que se van a presentar en el informe. Yeah, sure. Just bear with me. Sí, un segundito. La forma más fácil de verlo es en el iFind. La forma más fácil que yo he encontrado realmente. Simplemente van a P6 y lo abren. Van a lo que es asignación de recursos, Resource Assignment. Esto les va a mostrar a dónde se están dónde se han asignado sus recursos, cómo se cargan también los costos por mes. Y de ahí simplemente pueden exportar, copiar, pegar en Excel, como se ha hecho en muchos otros casos. No tengo ahorita nada abierto. Ese sería un ejemplo. Y ustedes pueden copiarlo y pegarlo en Excel. Y eso crea su fecha. Y ustedes pueden crear la curva a partir de ahí. Esa sería la forma más fácil de hacerlo realmente. Lo otro que podrían considerar sería la distribución. Entonces, el default de P6 es asignar de forma lineal el presupuesto a lo largo de la duración de la actividad en cualquier día laborable. En algunos casos, ustedes seguramente van a poder cambiar esa distribución y para hacerlo van a tener que utilizar una curva. O sea, P6 tiene algunos o ustedes pueden crear el propio. Porque tienen acá las curvas de recursos. Entonces, ya existen unas o ustedes pueden crear la propia. Eso es lo que yo creé el día de ayer. Ustedes pueden modificar incluso sus porcentajes y con lo que es la distribución. Yo la verdad no lo... porque a veces no se necesita, en muchos casos tenemos actividades de corta duración, no se necesita poner ninguna curva, simplemente se crean, tenemos algunas curvas por defecto que ya se pueden utilizar, que estamos utilizando por ejemplo en los hospitales y así. No creo que debían
a preocuparse de eso. Tal vez Rodrigo diga algo. Esta es la forma más simple, lo que está mostrando Dan. Se puede consolidar todo hasta nivel de proyecto. Si se consolida todo y solo se tiene una línea, uno puede marcarla, copiar con copy, llevar a Excel, pone paste y muestra, y pone todo, incluyendo los meses y demás. Y en Excel preparar las curvas. Yeah, you just highlight everything. Actually, if you collapse Yeah, everything you to can copy the and paste. Realmente, incluso si se colapsa, se puede tomar todo. Por favor, una demostración. Do you think you can do a quick? Yeah. It's high. Oh God. That's what I Screen think. is too Copy small. everything. Hold Yeah. on. So it depends which level. Muy bien, todo depende de a qué nivel de detalle quieren llevar sus costos. O si solamente quieren la curva esa del proyecto, estaría en la parte superior. Si quieren ver más detalles, lo pueden copiar y pegar en Excel. Y copiar es control C y después control V, literalmente, como cualquier hoja. Y aparece de esta manera. La información que ha exportado Dan es información de costos. Entonces, Primavera va a antecederlo con el símbolo monetario, en este caso S. Así que ustedes van a tener que, exacto, quitarle la S para Legal. que sean números, ¿no? Because otherwise Excel won't. Yeah. Because otherwise. Sí, porque si no, will not pick those up as numbers. el Excel no lo va a recoger como si fuera un número. Y ya tienen la información This mensual. is. Yeah. So then you just see if you did get cumulative. You can export cumulative here as well. Claro, porque también pueden tener el acumulado y pueden exportar el acumulado. Pueden cambiar los ajustes, los settings. No, ponen lo que es spreadsheet, hoja de cálculo, customize, personalizar y poner el acumulativo. Pueden hacer presupuestos reales, pueden hacer cualquiera que deseen. Puede sacar tanto nivel acumulado como nivel mensual, dependiendo de qué se necesita. Y se puede sacar más de una pieza de información. Entonces, si se seleccionan dos, mostrará las dos. Yeah. Probablemente lo más simple es And sacar then el mensual. yeah. And then you can just do it in. You can just do a sum in Excel. Sí, y también pueden hacer una suma en Excel simplemente. Sorry. Anyway, you guys know how to work Excel. And don't need me to go through the demo. Sí, ustedes van a tener que trabajar en esto. Realmente es tan simple como mostrar en esa ventana, coger el título superior. Se puede colapsar todo hasta el título de proyecto si esto es más fácil. Se selecciona, control C, se lleva Excel, control V y ya está. Y con eso tienen toda esa información. Si es que tienen dos proyectos o tres y quieren exportar todos, abren simplemente todos los proyectos, llevan esta misma ventana, colapsan todo a nivel de proyecto, seleccionan el rango y ya está. Se copia y se lleva. Es la forma más simple de exportar la información. Any other questions? Daniel, una consulta, el layout que utilizas ahí en recursos también se puede apreciar en nuestro P6, ¿no? Say that again. ¿Puedes repetir, por favor? El layout de Activity Resource Assignments DC. No, but this is just. No, yo acá he cambiado unas cuantas cosas, pero en el menú principal, cuando están revisando el proyecto, tienen acá lo que es el icono abajo, le hacen clic ahí
y les va a llevar esta pantalla. Y yo ya lo guardé porque ya he agregado la curva. Porque agregó una columna. Pero así ustedes van a tener todo, les va a aparecer todo eso cuando hagan clic ahí, cuando vengan lo que es Resource Assignments. Vayan practicando, van entrando a los diferentes lugares, como este de Resource Assignment, asignación de recursos. Ustedes van a empezar a ver qué información adicional del estándar requieren y van a ir generando los layouts propios y encontrarán la forma más cómoda para que ustedes trabajen. Una consulta. El layout general, el estándar, probablemente es más que suficiente. Si es que lo usan para poder exportar información, esta información de costos distribuidos en el tiempo y poder trabajar en Excel, el layout estándar es más que suficiente. Rodrigo, tengo una consulta muy grande. Verónica le escuché hablar sobre una curva ese. Ahora, tú indicas que tenemos que sacarlo de la P6 con lo que se refiere a costos, ¿verdad? La distribución del presupuesto, sí. Ya, correcto. Pero en mi caso, recién voy a tener la línea base. Vamos a poner ejemplos rápidos. Mi línea base corresponde a un monto de costo de 91 millones. ¿Ya? Para la actualización de junio, el contratista se ha proyectado a 110 millones. Y para julio, estoy seguro que se va a proyectar a 115 millones. Correcto. Tenemos 3 tipos de costos. Pero sin embargo, en la P6, yo sigo teniendo el costo de 91 millones que viene a ser la línea base. En base a ese costo línea base, vamos a hacer la curva. ¿Y qué pasa? Porque lo que estamos haciendo es la curva y línea base para valor ganado. No es la línea de costo. Recordemos que valor ganado es un mecanismo para medir avance. ¿Ya? Y lo que estamos presentando es cuánto es el costo, cuánto es el presupuesto planeado a ser cuánto del presupuesto ha sido planeado a ser incurrido mes a mes. Presupuesto. El que el contratista diga que le va a costar 110 millones no significa que el presupuesto ha cambiado. El presupuesto sigue manteniéndose en 90 millones. Lo que significa es que va a haber un sobrecosto de 20 millones. ¿Cómo se va a ver esto? En los reportes de costo, presupuesto 90, proyección 110, sobrecosto 20. En el CPI, progresivamente va a mostrar un CPI deficitario menor a 1, que lo que dice es que estamos con un sobrecosto, o se está proyectando un sobrecosto. ¿No? Entonces, una cosa es el costo del proyecto, cuánto va a costar, y otra cuál es el presupuesto o, en teoría, el fondo que se ha destinado para ejecutar el proyecto. Pero lo que nosotros llevamos en primavera es el presupuesto. Cuando estamos haciendo una solicitud de cambio, que creo que es a la que estamos viendo, una solicitud de cambio de línea base, porque estamos aumentando el detalle del cronograma para representar el plan de trabajo del contratista, estamos añadiendo detalle y granularidad, más actividades resúmenes de 6 meses, la estamos reemplazando una actividad de 6 meses por 5 actividades que suman lo mismo. Ya, estamos poniendo más detalle, no estamos cambiando condiciones contractuales, no estamos yendo a junta de cambios o al programa y decir, el contratista ahora estima 110 millones, entonces necesita 20 millones más. Ese no es el objetivo de este cambio. Ese será otro cambio, otra solicitud, en la cual se sustentará con otras piezas de información que el proyecto necesita 20 millones adicionales. Entonces, para ese otro cambio también se presentará una curva en la cual la primera curva, la base será 90 millones y la nueva será 110. Pero en este cambio, que es cambio de detalle, lo que estamos diciendo es, como ahora en vez de estar presentando un plan resumen, estamos presentando un plan detallado que representa el plan de ejecución del contratista, los montos que habíamos previsto del presupuesto ya no van a ser de la misma forma, no están repartidos en las mismas cantidades en cada mes.
Entonces, en vez de tener una curva temprana, ahora la curva es más tarde, en vez de tener el pico en abril, ahora el pico es en junio, etc. Tiene un comportamiento diferente. Eso es lo que estamos haciendo en este cambio. No sé si eso lo explica y lo aclara. Sí, sí, claro que sí. Ya me dejó más entendido todo. Claro, Pero cuando ahora, el proyecto solicite más plata, lo pedirá por otro cambio, con otro motivo y otro sustento. Si es que lo pide, claro está, ¿no? claro, ya. Entonces la curva que ustedes nos solicitan, que estamos viendo en pantalla, ese viene a ser una curva S de todo el monto de costo base, ¿no? Y Presupuesto, eso correcto. del presupuesto base. Y eso Yeah, this will, versus qué se va a comparar. yeah, this will Versus be your, dónde está la comparación, dónde podemos Ya, a observar. ver, te explico. yeah, so this is the baseline schedule. So this will be Claro, este es el programa de línea base. Es un poco difícil hacerlo acá, pero a ver. see if we can get to a kind of- Ahora vamos a ver Chulucanas. So then you obviously, when you actualize your progress, your percentage. Entonces, cuando ustedes actualicen su progreso, su porcentaje completado, van a asignar un valor. Acá tenemos el costo. And you will see your performance again. Y ustedes van a ver su desempeño en comparación con este. Should come up. Anyway, it will come up in the Bueno, de cualquier forma, esto va a aparecer. Esta es la línea base. Por eso es que no aparece el valor ganado. Un segundito. Yeah, it's hard to see down there. Obviously, you have your yellow line. Es un poco difícil verlo abajo, pero ahí tienen la línea base. Y obviamente cuando asignan su porcentaje de completo van a tener lo que es el costo preliminar. Se me dificulta un poquito verlo acá en este caso, pero hay una línea azul, no sé si la llegan a ver. Sí, sí se aprecia. Creo que para explicar, los cronogramas cuando empezaron, antes de tener contratistas, tenían una línea base con un cronograma de 20, 25 actividades, un cronograma de resumen. Cuando hemos contratado, este cronograma lo vamos a ampliar. ¿Cómo hacemos? Hacemos una copia del cronograma y esta copia, que es la que estamos modificando, vamos a añadirle todo el detalle y hacer todas las modificaciones que se necesitan. Entonces, en ese momento tenemos una línea base vigente, que es la de 25 actividades, y una línea base propuesta que tendrá 80 actividades. Vamos a presentar el sustento de cambio comparando una línea base a la otra. Es decir, la vigente tiene esta curva, la nueva tiene esta otra curva. Los dos tienen el mismo presupuesto. La vigente tiene este cronograma resumen, la nueva tiene este cronograma resumen. La fase de construcción ahora dura un mes más porque refleja el plan de contratista. La fecha de culminación se mantiene porque es fecha contractual. Hay ciertas cosas que tienen que mantenerse porque son las bases del contrato y otras que van a modificarse. El presupuesto no se cambia, pero la curva sí. Entonces, vamos a tener dos cronogramas. Se presenta el cambio. Cuando se apruebe el cambio, la línea base vigente ahora es la línea base antigua. La vamos a cambiar, vamos a moverla a otra parte del EPS. Y la línea base propuesta ahora es la línea base vigente y reemplaza la anterior. En ese momento, entonces ya tenemos una nueva línea base. Si hay otro cambio posterior, hacemos el mismo proceso. Hacemos una copia de la línea base vigente, efectuamos los cambios necesarios, comparamos una a la otra, que genera el sustento de la solicitud de cambio. Una vez aprobado, la vigente pasa antigua y la nueva, la propuesta pasa nueva. Y así se va haciendo el proceso. Entonces, cuando se hacen cambios o se solicitan cambios, vamos a tener una línea base vigente y una propuesta. Pues por eso es que vamos a tener dos curvas, una de la vigente y una de la propuesta. Y ese es el proceso regular. I've got 5 more minutes. I've got 5 more minutes, so I think we've got more time for one more question if there is one, and then
we can- Tengo 5 minutos más, entonces si tienen alguna pregunta más, todavía puedo responderla. Una Sí, consulta. Uy. En Chulucanas ya está por terminar el diseño final de la fase 4, entonces el contratista va a presentar su presupuesto final y un nuevo cronograma. ¿Alguna actividad que haya quedado atrasada o incluso hay otras que también se van a adelantar porque las obras de concreto van a demorar menos tiempo de lo que está en el primavera? ¿Todo eso se puede corregir y actualizar en esta nueva línea base? Esa es una muy buena pregunta y dentro de lo que tengo entendido estamos definiendo los últimos detalles al respecto. Porque va a ser de los primeros proyectos. Hay dos posiciones, una que es que se hace, digamos, baseline, una revisión integral de la línea base, se vuelve a foja cero y se controla desde este punto hacia adelante. El segundo es que se hace una revisión de la línea base, tomando en cuenta la posición actual y el futuro, pero no modificando ciertos elementos. Ni bien tengamos eso perfectamente claro, les haremos saber. Ya, ok. otra consulta rapidito, por favor. Ya, en la estructura que nos proporciona el mismo ARC en la P6, que dispone, ejemplo, de 20 actividades nada más, vemos que ahí está también la supervisión. Está incluida la supervisión. Pero cuando el contratista nos va a presentar su cronograma de línea base, ya no está la supervisión ahí. Y por ende tampoco está el costo del valor de la supervisión. Mientras que en la estructura primigenia que nos proporciona el ARC, sí lo está, y con costo. Esa diferencia ¿qué proporciona esa diferencia? ¿Tiene que en la línea base incluirse la supervisión, tal y como está en la estructura inicial? Sí, porque el cronograma de proyecto es el cronograma del proyecto de ARC. Y el proyecto de ARC es un proyecto más grande que el del contratista. Si ves el cronograma, empieza desde el PIB, tiene toda la contratación del contratista principal, tiene actividades posteriores de cierre administrativo de ARC, etc. Entonces, el proyecto de ARC es más grande que el proyecto del contratista. Y uno de los elementos adicionales es la supervisión de calidad. Es un contrato separado, ejecutado directamente por ARC, que está dentro del paraguas del proyecto de ARC. Pero en la línea base del contratista que presenta, Es que el contratista, incluido la eso supervisión. no es parte, no, es que eso no es parte del alcance del trabajo del contratista. Ese es un alcance separado, es otro contrato. Correcto. Que se maneja a nivel ARC, pero el contratista no lo ve. And so the way we've been progressing that, there's two options. You can just progress it as earned value. Hay dos opciones, se lo pueden poner como lo que es valor ganado versus valor planificado, porque ellos están trabajando, están haciendo el trabajo y ya fueron contratados y realmente no ejecutan nada. Pero también puedes tener lo que es valor ganado versus costo real, pero para eso ustedes se tienen que rastrear el costo real de sus facturas. Yeah, which is, I was just saying to get Lo que estoy diciendo, para tener el costo real, seguramente van a tener que buscar las valorizaciones aprobadas de su contratista, que creo que son manejadas, bueno, la verdad no sé dónde encontrarlas. Sí, creo que El trabajo del supervisor. Because one among the other reasons what you just mentioned. por varias de las razones que ya se acaba de mencionar, Dan. right. Solo un segundo para expandir, para que tengan visión. En los proyectos de soluciones integrales, parte del contrato del supervisor de calidad, que no es parte del alcance
el contratista principal. También llevan los costos del equipo de la ARC, tienen costos de compra de terreno que lo ejecuta directamente de ARC, que no son parte del alcance del contratista y se me escapa creo que un costo adicional. Entonces, el proyecto de ARC obviamente es un proyecto más grande que el del contratista y hay algunos elementos adicionales que tenemos que controlarlos nosotros que no nos va a informar el contratista. Okay. Una consulta. Buenas tardes. Para Quickly. los paquetes que ya están en la fase de diseño técnico, en la fase 4, que se espera que el contratista ya presente su presupuesto final y va a haber, de hecho, una actualización de línea base. En la nueva línea base que presentaría el contratista con el nuevo presupuesto final, las actividades que ya se han cumplido, pero aún en la primera línea base que se tenía, se habían cumplido, pero de forma desfasada. Ahora en esta nueva línea base, el contratista va a poder colocarlo con unas nuevas, como que si se ha cumplido dentro del plazo. Como regla general, a la hora que se hace medición de avance y control, no se corrige el pasado. El pasado se deja como está. Se hace la corrección de la parte futura. Es lo que estábamos diciendo más temprano. Vamos a ver si es que hacemos una revisión donde todo regresa a punto U0 de ahora en adelante. El pasado quedó como pasado. Si el contratista estaba atrasado en el pasado, se reportó como tal. Lo que podemos decir es que a partir de hoy medimos como si todo lo anterior ya sea histórico y no afecta de hoy para adelante. Eso es lo que se llama un rebaseline o una nueva línea base, que no es una modificación de parte de, sino una revisión integral. Eso no significa que si estuvo tarde, lo que pasó queda como tal. Lo que estamos haciendo es una vista de hoy día para adelante. Entiendo, correcto. ¿Y va a haber alguna capacitación respecto a esa? Vamos a dar un poco más de lineamiento sobre cómo vamos a tratar eso. Definitivamente va a haber una revisión sobre ese punto. Ok. Gracias por la aclaración. I think that's all we got time for. So thank you everyone for your for Sí, bueno, ya se nos fue ya se nos pasó el tiempo. Gracias por su asistencia. Si tienen más preguntas, me lo pueden mandar por correo. Yo solo quiero añadir que todos tenemos acceso al foro P6, que está dentro del portal de transferencia de conocimiento. Y les pido que si tienen consultas, aparte de enviarlas acá, así que también las pongan en el foro. De esa forma va a enviar un comunicado a todos para que sepamos que hay una pregunta y las respuestas también van a ser compartidas con todos. Así todos podemos aprender y podemos seguir en esa cadena para que todos nos beneficiemos de la información y sea compartida abiertamente. Entonces, les pido que en tanto posible usen el foro. Si tienen consultas sobre cómo entrar al foro, pueden comunicarse con nosotros o con el equipo de transferencia de conocimientos que felices les van a indicar cómo hacerlo. Okay. All right. Thank you very much. Have a nice evening, everyone. Ok, muchísimas gracias. Que tengan una buena noche.